de entrar en materia de libro, les quiero platicar un poquito de nuestro programa de libros gratis. En todas las ferias de libro que organizamos, procuramos regalar al menos un libro, un ejemplar a todos los presentes para que todos se vayan al menos con un libro. Para que las casas de todos y todas se llenen de libros y, por ejemplo, los niños aprendan que se puede leer siempre, ¿no? Pero en la Brigada para Leer en Libertad también editamos libros que no necesariamente traemos en formato físico, en papel, sino que se pueden descargar gratis en nuestra página de internet. A veces nos dicen, pero si ustedes regalan libros, le están haciendo la competencia desleal a la industria librera. Nosotros creemos que no es así. Hay un chiste de Mafalda, ustedes tal vez leyeron a Mafalda, donde su amiga Susanita le pregunta qué le va a regalar a sus papás y Mafalda dice, un libro. Y Susanita le dice, ay, ¿cómo crees? Ya tienen. Esa es la misma actitud de la industria librera que cree que regalar libros impide que se obtengan más libros. Al revés, se crean lectores. Si los libros nos son ajenos en todo el sentido de la palabra, si son inaccesibles, caros, remotos físicamente, nadie va a comprar libros porque un día decide que le sobran 500 pesos y que quiere gastarlos en un objeto que quién sabe qué será. Compramos libros porque nos gusta leer y a veces no los compramos, los pedimos prestados, los regalamos, los intercambiamos, los descargamos, los fotocopiamos. Lo importante es intercambiar ideas. Yo estoy convencido de que lo que más hace falta en México y en el mundo es enriquecernos espiritualmente, enriquecernos mentalmente, intercambiando experiencias, intercambiando anécdotas. Pero los libros son una manera de conversar que amplía la conversación a gente que tiene cosas que decir y no necesariamente está presente, a los mejores escritores y escritoras de una sociedad y también a los muertos. Podemos conversar con los difuntos, como decía Quevedo, si leemos. Ese es el sentido por el que regalamos libros y tenemos más de 200 títulos. 200 títulos, es una buena biblioteca de una casa. 200 títulos totalmente gratis en nuestra página de internet que ustedes pueden descargar y leer, ya sea electrónicamente o imprimir y leer en papel si así lo prefirieran. En esta ocasión tenemos un libro que se llama Instantáneas del Che, Guevara, Instantáneas del Che. Paco Ignacio Taibo II escribió hace ya unos 20 años una de las primeras biografías modernas de Ernesto Che Guevara. Se llama Ernesto Guevara, mejor conocido como el Che. Está a la venta todavía, por ejemplo, aquí en la Brigada para Leer en Libertad, pero en muchos lugares quizá lo tengan, quizá lo conozcan. Precisamente el libro que vamos a regalar hoy es una probadita de ese volumen gordo, de esa biografía extensísima del Che. Es una probadita donde Taibo nos da unas pinceladas de lo que constituye lo especial de aquel hombre. Le fascina el mito, le fascina la leyenda. Es un escritor antes de ser un historiador y le fascina la estética del personaje. Todos hemos visto un póster del Che Guevara mirando hacia el futuro en una famosa foto. Muchos hemos tenido camisetas del Che Guevara. Es un símbolo de rebeldía especialmente para los más jóvenes. Todas las generaciones que nacieron mucho después de la muerte del Che siguen comprando camisetas, pósters con el rostro del Che. ¿Por qué? ¿Por qué ese hombre entre tantos? Personalmente a mí me gusta aclarar que el heroísmo de un hombre como el Che Guevara no fue único en modo alguno. Una revolución no es hecha por individuos famosos como el Che o como Fidel Castro o gente así, sino por los pueblos constituidos de miles de hombres y mujeres cuyos nombres no siempre conocemos, pero que somos los verdaderos sujetos de la historia. Sin embargo, como narradores, como contadores de historias, pues nos gusta ponerle un rostro concreto a esa rebeldía. Y el Che sirve, ahí Yuma nos trae un muñequito del Che precisamente para ilustrar el caso. Lo hizo Claudia Sánchez de la Brigada para Leer en Libertad. Aquí me va a acompañar Ernestico.
Y lo que hace Paco Ignacio Taibo II es tratar de retratar qué hace que ese hombre haya tenido un estilo tan único. No es un volumen que resuma su pensamiento político, no es un volumen que resuma sus méritos militares, que fueron muchos, es un volumen que nos retrata eso, el estilo. Palabra curiosa para referirnos a un revolucionario, ¿no? La palabra estilo se usa frecuentemente para hablar de moda, ¿no? de una modelo, o por lo menos de arte, de un escritor, el estilo artístico. Pero Taibo es un escritor que le interesa mucho rescatar el estilo de sus biografiados. Ha hecho biografías, la primera grande fue del Che Guevara, ha hecho biografías pequeñas reunidas en antologías como Arcángeles, un libro que les recomiendo mucho, y otras biografías gordas como una de Pancho Villa, otra del revolucionario cubano Antonio Tony Guiteras, y otras sobre otros temas históricos como de la Reforma, de la Guerra de Reforma, por ejemplo, ¿no? Como la trilogía Patria. Y en todos ellos tienen en común que Paco no intenta contarnos, no intenta explicar a sus lectores la importancia social, histórica de sus protagonistas. Otros libros son buenos para eso. Sobre Frederick Katz, sobre Pancho Villa tenemos la obra de Frederick Katz, por ejemplo. Los libros de Paco siguen a sus personajes casi en close-up, casi a veces día a día, muy de cerca, no contándonos el contexto, no contándonos la importancia de su personalidad, sino sus rasgos de estilo. En el caso del Che, el libro de Taibo se aprovecha de una situación muy concreta y maravillosa. Y es que Ernesto Che Guevara, que fue protagonista de la Revolución Cubana y de un intento fallido de extender esa revolución al continente americano, a Bolivia en particular, además de ser un gran revolucionario, era un gran escritor. En sus memorias, sus cartas, sus manuales incluso de guerra revolucionaria, está lleno de visiones agudas sobre su propia experiencia como revolucionario. Y eso va creando una voz, casi uno puede, conforme uno está leyendo a Taibo, empieza a oír citado, como en las películas, cuando en las películas uno lee una carta, se oye la voz de quien escribió la carta. Así nos pasa a veces que uno empieza a oír una voz distinta, muy propia de Ernesto Che Guevara. Esa misma estilo que tenía como escritor, como cronista, como memorialista, desde muy joven, tiene que ver con su actitud política. Era un hombre que veía lejos, que amaba, pero no amaba mucho, amaba como cualquiera, ¿no? a su compañera, a sus hijos, etc. Pero la verdad que no particularmente. Pero amaba mucho de lejos, amaba mucho a la gente. Siempre pudo ver más allá de las condiciones más estrechas. Todos los políticos, los grandes políticos, líderes protagonistas de la historia oficial de todos los países, suelen pensar en llegar al poder. O sea, bueno, yo piensan ellos, soy un hombre muy sensible, nada más llegue yo al poder, pues todo se arreglará. El punto, toda la actitud de muchos políticos es llegar al poder en su país. El Che Guevara es un hombre excepcional en el sentido de que llegó al poder y una vez en el poder, eso no le significó ninguna conquista y siguió luchando, pasó a otro país para seguir luchando. Las fotos del Che Guevara tienen una característica muy singular, quizá en común con otros revolucionarios cubanos, pero nada más con ellos. Y es que uno no sabe si fueron tomadas cuando era un guerrillero que vivía en la sierra comiendo una vez al día alguna ración de batalla, o era un ministro de Estado. ¿Por qué? Porque se vestía igual. Se vestía igual, siendo ministro de Economía, llevaba las mismas botas viejas, se quitaba la camisa para trabajar en los domingos de voluntario en los trabajos de construcción socialista en Cuba, y el resultado es que uno no sabe que siguió viviendo como guerrillero, aún siendo ministro de Economía de Cuba, que es uno de los
pues es el mayor de los países de las Antillas, para empezar. Y no veía tampoco, así como no veía distinción entre estoy en la guerrilla, estoy en la sierra o estoy en el poder, tampoco veía distinción entre estoy en mi país o estoy en un país extranjero. Para él eso no tenía sentido, ¿no? Se dice que el Che era ante todo un latinoamericano. Pues sí, pero era todavía más que eso. Ustedes saben, quizás, bueno, lo más probable es que la mayoría de ustedes conozca a grandes rasgos su historia. Ernesto Che Guevara nació en 1928 en un pueblo de Argentina, en una familia de clase media alta. Su padre tenía tierras en una provincia de Argentina, así que pudo estudiar medicina. Pero era muy aventurero y terminando la carrera de medicina se lanzó a recorrer el continente en moto con un amigo suyo. Hizo un par de viajes. El primero lo llevó a Perú, Bolivia, Chile, la cuenca del Amazonas, donde pudo ver la realidad profunda de América Latina. Con esto quiero decir que no solo hizo amigos concretos con nombre y apellido, sino que, como digo, amó lejos, amó un poquito más allá de la persona que tenía enfrente. Se dio cuenta de que el amor a la gente era indignación con sus condiciones de vida, ¿no? Los años 50 en América Latina. La profunda desigualdad de la riqueza que indignó al Che no era nada comparada con la desigualdad actual de nuestro mundo y de nuestro continente. Aún ahora, nuestro país tiene una concentración de la riqueza mucho mayor, mucho más injusta de la que tenía en los años 50, en aquella época cuando el joven Ernesto Guevara se indignó de lo que pasaba. Llegó en ese viaje hasta Guatemala. Imagínense ustedes la cantidad de kilómetros que tuvo que recorrer para llegar a Guatemala. Guatemala vivía en esa época un gobierno progresista. Había llegado al poder un tal Jacobo Arbenz. Por cierto, era el segundo presidente democrático de Guatemala. El primero había sido un señor llamado Arévalo, cuyo hijo hoy ha regresado con la bandera de la democracia a Guatemala. Nada más anoto esto para que vean que la historia no acaba nunca, es una siempre continuidad. En Guatemala, el Che, que no se metió nunca a una organización de izquierda, se formó, sin embargo, políticamente leyendo por su lado. A Marx, a Lenin, cosas así. Y viendo la realidad. Era médico. Atendiendo a la gente, sobre todo a los pobres, se dio cuenta de las injusticias sociales que había en nuestros países. Y bueno, sucedió que en 1954 el gobierno de Estados Unidos decidió que el gobierno de Arbenz en Guatemala no estaba siendo suficientemente bueno con la United Fruit Company, con la compañía estadounidense de importación de frutas, y decidió que por mucho que los guatemaltecos hubieran querido a Arévalo y ahora quisieran a Arbenz, ya no podía seguir ahí. Y la recién fundada Agencia Central de Inteligencia, o CIA, dio un golpe de Estado en Guatemala en 1954. Y ahí estaba el Che, que todavía no le decían Che, se llamaba simplemente Ernesto Guevara. Entonces el Che intentó juntarse con otros jóvenes a resistir, pero el gobierno guatemalteco pues no tenía más fuerzas armadas que las fuerzas armadas institucionales, y estas fueron precisamente el instrumento de su derrocamiento, del golpe de Estado. En Guatemala, Ernesto Guevara conoció a un par de personas que serían importantes en su vida. Una era una economista peruana que vivía también exiliada en Guatemala. Perú también tiene su historia de golpes de Estado y de gobiernos derechistas, y en esa época tenía, como ahora, un gobierno derechista que perseguía a sus luchadores sociales, y había un partido progresista que se llamaba el APRA, y la principal líder mujer del APRA. Era una época donde los hombres dominaban abrumadoramente, horriblemente la política, aunque supuestamente había ya igualdad, derechos políticos para las mujeres. Todos los líderes políticos de los partidos eran hombres. El APRA tenía una excepción, una mujer economista que se llamaba Hilda Gadea, un poquito mayor que Ernesto, que estaba viviendo en Guatemala y trabajando ahí. Ernesto la conoció y se enamoró de ella, lo cual nos habla también de un hombre que sabía
apreciar a una mujer que no era más joven, digamos que lo admiraba como una quinceañera incauta, sino que era una mujer mayor y muy preparada, doctora en economía, líder de un partido de oposición peruano, y empezó a hacer su novio. También conoció a un cubano llamado Ñico Torres. Ñico es corto de Antoñico, Antoñico, chico. O sea, allá no les dicen Toño, sino Ñico a los Antonios. Entonces, López vivía en Cuba y vivía ahí exiliado porque él mismo había participado el año antes en un intento quijotesco que al Che Guevara le ha de haber parecido en ese momento una locura. Con un grupo de jóvenes intentó asaltar el cuartel de Santiago de Cuba que se llamaba el cuartel Moncada. Fracasaron en el intento, todos fueron a dar a la cárcel. Bueno, la mayoría de los asaltantes fueron brutalmente asesinados en la toma. Otros fueron a dar a la cárcel. Ñico fue uno de los pocos que escapó y logró refugiarse en Guatemala y ahí conoció a Ernesto. Aquí llegó el golpe de Estado, lo sorprendió a todos y todos tuvieron que irse como pudieron. Todos los primeros en ser, como siempre ocurre, los primeros en ser atacados después de los izquierdistas locales son los refugiados extranjeros, que siempre tienen que irse cuando llega un golpe de Estado a un país. Y Ernesto vino a dar a la Ciudad de México. También Hilda Gadea y también Ñico Torres. Ñico vino a juntarse con otros exiliados que habían recién salido de la cárcel en Cuba, entre ellos su líder, un abogado en esa época de 28 años, Fidel Castro Ruz. Lo que pasó en México con el Che fue Ñico el que lo apodó Che. ¿Por qué Che? Pues es obvio, porque era argentino, no había muchos, era el único argentino del grupo, entonces los argentinos se dicen a todo Che, 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 como los mexicanos nos decimos, por ejemplo, cuate. Llegó un cuate, dijo, los argentinos decían, Che, decime. Y entonces lo apodaron Che. En México, el Che empezó a trabajar por míseros pesos en el Seguro Social, como poco más que becario en una clínica del Seguro Social, y como fotógrafo ambulante, porque solía sacar fotos, ¿no? Y en casa se volvió a encontrar con Ñico Torres y lo invitó a conocer. Todavía no había llegado Fidel, todavía estaba preso en Cuba, pero el primero en llegar, salió el mismo día que Fidel y Fidel lo mandó por delante, fue el hermano menor de Fidel, Raúl Castro Ruz, que en esa época era todavía más joven que el Che, tendría unos 25 años. Y él fue el primero que conoció al Che y le dijo, oye, como que tenemos mucho en común, podemos conocernos, platicar de lo que estamos haciendo. Eventualmente, en el verano de 1954, Fidel Castro mismo llegó a vivir a la Ciudad de México. Todos ellos vivían en la colonia Tabacalera, al lado del Monumento a la Revolución. Quien conoce la Ciudad de México, a 2 cuadras del Monumento a la Revolución o del otro lado de Insurgentes, cuando mucho, pero todos ahí, digamos, en Insurgentes, al nortecito de Reforma, ¿no? Donde está el ESME, por ahí, por esa zona, por el Monumento a la Revolución, mejor dicho. Y en una fiesta en casa de una cubana que se llamaba María Antonia González, que estaba casada, por cierto, con un luchador famoso, un famoso luchador de lucha libre, no un luchador revolucionario, sino un luchador de lucha libre. Y era cubana y tenía debilidad por los jóvenes cubanos que llegaban exiliados, y entonces los acogía en su casa, y su casa era el centro de reuniones y de alojamiento de los que no tenían casa, y ahí lo invitaron al Che Guevara una fiesta. Y en la fiesta conoció a Fidel Castro. Y Fidel Castro, quienes lo llegaron a ver en la tele, sabrán que tenía una característica, y es que no se callaba nunca. Hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, y era muy, muy, muy convincente y muy buen orador. Había sido abogado. Y no era, en ese momento, hoy lo ponemos en el panteón, en la fama de los revolucionarios de izquierda, de los comunistas, de los socialistas. En esa época no lo era, o al menos no decía serlo. Simplemente quería acabar con la dictadura de Fulgencio Batista, que había llegado a Cuba en 1952, y restaurar la democracia. Su hermano menor, Raúl, sí era un poco más radical, tendría tendencias más comunistas, y en eso tenía en común con el Che Guevara. Así que se fueron a entrenar para irse a la guerrilla, ¿no? En Cuba. Y en diciembre de 1954,
perdón, 56, diciembre de 1956, zarparon del puerto de Tuxpan en un yate llamado el Granma, que quiere decir abuelita. El Che se había casado para esto con Hilda Gadea, había tenido una hijita, pero decidió dejarlo todo atrás. No era hombre para sentar cabeza en ningún lado. Como dije, amaba de lejos, por desgracia no amaba tan bien de cerca. Y se fue con Fidel a hacer la guerra en Cuba. Eran unos 80 combatientes que se subieron al Granma, que era una lata de sardinas, porque era un yatecito de recreo hecho para unos 20 tripulantes, y unos 80 locos se metieron ahí para llegar a Cuba en mar, y todo les salió mal, todo les salió mal. Como habían salido clandestinamente, salieron una noche de tormenta, les agarró la tormenta, habían dejado los medicamentos para el mareo, todos vomitaron, tuvieron que, el buque comenzó a hacer agua, todos creyeron que se iban a morir, tuvieron que soltar tirar al mar los bastimentos que traían. De la panza sacaron vomitando lo que habían comido, y de las bodegas sacaron al mar lo que habían llevado para comer. Creían que se iban a morir. De milagro llegaron a Cuba, a un lugar llamado Playa de las Coloradas, un día después de lo que habían previsto. Esto es importante porque Fidel Castro dirigía un movimiento muy grande en Cuba, el movimiento llamado 26 de julio, por la fecha del asalto al cuartel Moncada. Y este movimiento había planeado distraer al ejército con una insurrección en la ciudad de Santiago el 30 de noviembre, que era el día que supuestamente iban a llegar. Pero nada que llegaron, porque venían tarde y llegaron solo un día después, para cuando el movimiento en Santiago de Cuba ya había acabado y el ejército estaba no solo disponible, sino además alerta. Entonces fueron descubiertos durante el desembarco. Los aviones de Batista, comprados en Estados Unidos, los bombardearon, y mal que bien lograron meterse a la selva. Pero todavía en la selva, un par de días después, en un lugar llamado Alegría de Pío, fueron descubiertos por el ejército y atacados. Y se dispersaron. La mayoría fueron capturados y ejecutados, porque si algo tenía la dictadura de Batista era que no se andaba con cuentos. Al que agarraban, normalmente lo mataban ahí mismo, con torturas bastante espantosas. De los 80 expedicionarios del Granma, solo 20 lograron sobrevivir a aquel libres. Bueno, otros 20 cayeron presos, y el resto fueron asesinados. Pero solo 20 lograron sobrevivir y juntarse. Dicen, la anécdota narra que los primeros en reencontrarse fueron el grupito de 3 personas de Fidel Castro y el grupito de 5 de Raúl. Y que cuando el grupo de Raúl se encontró con el de Fidel, Fidel le preguntó a Raúl si habían logrado conservar las armas, y Raúl le dijo, pues sí, conservamos aquí unos 6 carabinas. Entonces ya somos los 3 tuyos y los 5 míos, pues ya somos 8 y tenemos 10 fusiles. Y Fidel contestó, entonces ya ganamos la guerra. Así era Fidel, tenía un optimismo que decías, ¿de dónde ganamos la guerra? El ejército de Batista tiene miles de hombres armados por Estados Unidos. Nosotros tenemos 8 personas. Después se encontraron con el grupo del Che. En sus memorias, el Che platicaría que ahí Fidel le puso una regañiza porque, a diferencia de Raúl, no había conservado las armas, las habían dejado ocultas y hubo que regresar por ellas. Y Fidel le puso una regañiza. En ese entonces, el Che viajaba como médico de la expedición, no como combatiente. Cuenta en sus memorias un hecho muy simbólico, que en ese combate de Alegría del Pío, el combatiente al lado suyo, que llevaba una caja de municiones, cayó muerto, cayó asesinado por el tiroteo, y el Che, que le tocaba llevar la caja de medicamentos, dijo, no puedo llevar las dos cosas, o llevo los medicamentos o llevo las municiones. Y ahí decidió, eso ejemplifica cómo era un buen escritor. Usó esa decisión como una metáfora de su vocación. O soy médico o soy revolucionario. No puedo ser las dos cosas. Y decidió llevarse las balas. Es muy chistoso que una anécdota muy parecida para decir cuán buen escritor era el Che. 6 meses después, por cierto, el mismo día que en Cuba mataron a Frank País, pero bueno, esa es otra historia. 6 meses después, en el verano de 1957, aquí en México tembló. Se cayó el Ángel de la Independencia, quizá algunos de los más
los mayorcitos recuerden esa fecha, ¿no? En 57 el ángel tembló muy fuerte y el ángel de la independencia se cayó. Había un escritor revolucionario también llamado José Revueltas, que vivía en la Ciudad de México, iba en tranvía en el momento en que tembló y llevaba muy orgulloso un paquete de libros que había comprado en una feria de libros como esta. No, había comprado en alguna librería y llevaba un paquete de libros muy orgulloso. De ahora qué cargo, mi profesión, mi estatus o mis convicciones. Me parece que es una historia muy, muy bonita. Increíblemente, la guerrilla fue recogiendo éxitos y éxitos y éxitos. En el verano de 1958, Batista lanzó contra la Sierra Maestra una ofensiva, la ofensiva del verano, y los guerrilleros lograron repelerla. Para entonces, al Che ya le habían asignado su propio cuartel y su propia columna, la famosa columna 8. En la columna 8 venía un combatiente llamado Ciro Redondo. Qué bonitos nombres tienen los cubanos, ¿no? Parecen de García Márquez. Ciro Redondo, que cayó en uno de los combates y la columna pasó a llamarse columna 8 Ciro Redondo, pero era la columna del Che. El verano, digo, Batista lanzó una ofensiva contra las de 58. Batista lanzó una ofensiva contra la Sierra Maestra. La Sierra Maestra está al sur este de Cuba, en la provincia conocida como Oriente, muy alejada de La Habana y de las partes más pobladas y ricas de Cuba, pero más o menos cerca de Santiago de Cuba y muy retirada de todo punto de civilización. En la sierra, el Che volvió a practicar la medicina rural, parecida a la que había practicado de joven en el Amazonas. Digo de joven porque esto fue apenas un par de años después, o sea, uno siente que han pasado décadas en los distintos episodios de la vida del Che, pero en realidad era cosa de meses de diferencia, ¿no? Era el mismo muchacho que apenas unos años antes, un par de años antes, venía viajando en moto por América Latina, como Gael García Bernal bien nos ha retratado en la película Diarios de Motocicleta, ¿no? Después de la ofensiva de repeler la ofensiva de verano, Fidel Castro decidió lanzar la contraofensiva por conquistar Cuba y mandó al Che y a Camilo Cienfuegos a conquistar el occidente de Cuba. Fíjense ustedes que esto es muy simbólico para los cubanos. En la guerra de independencia de Cuba, en lo que para ellos es como para nosotros la gesta del cura Hidalgo, en las guerras de independencia de Cuba, porque Cuba, han de saber, fue el último país en independizarse de España, o sea, cuando en México ya habíamos acabado hasta con Maximiliano, ellos seguían siendo colonia de España, pero libraron dos grandes guerras de independencia. Igual que en los años 50, los rebeldes se concentraron en Oriente, en la Sierra Maestra, en la parte montañosa, y toda su intención era siempre, su obsesión era siempre invadir el poniente, invadir el occidente, llegar hasta La Habana, y nunca lo lograron. Los españoles tenían una línea de fortificaciones llamada La Trocha, y nunca lo lograron. El que más cerca estuvo de conseguirlo fue Antonio Maceo, un líder negro de la independencia de Cuba que murió, sin embargo, en el intento. Entonces, la invasión de Occidente era una cuestión simbólica para los cubanos. Y precisamente Fidel decidió mandar a este extranjero, a este argentino de 29 años, y a otro todavía más joven, un aprendiz de sastre llamado Camilo Cienfuegos, a que invadieran el occidente de la isla. Y ahí fueron los dos con sus respectivas columnas. La de Camilo se llamaba Antonio Maceo, en nombre de aquel líder independentista negro que había intentado invadir Occidente en el siglo XIX. Y la del Che se llamaba Ciro Redondo, por el combatiente caído, ¿no? Por el compañero caído. En este punto, el Che era el único marxista de los líderes de la guerrilla, ¿no? El único que se decía marxista. Cuando los líderes civiles del movimiento 26 de julio, los líderes de El Llano, como se llamaba, se enteraron de que el Che era marxista, le decían, pero chico, pero tú quieres que venga lo ruso. Eso eran los años 50, eran los años del anticomunismo más desenfrenado, de la Guerra Fría. En Estados Unidos reinaba el macartismo. Decirse comunista era peor que decirse, no sé, pedófilo, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a decir comunista? Los líderes mismos del movimiento 26 de julio le decían al Che, no, pero ¿cómo? No puedes decir que eres comunista. Pues sí, sí lo soy. Yo estoy luchando, no creo que este movimiento sea comunista,
pero sí creo que necesariamente tendrá que dar un paso hacia combatir la injerencia de Estados Unidos, etc. Y eso ya fue una primera polémica interna contra hombres, por lo demás, muy heroicos, como Armando Hart, futuro ministro de Educación de la Revolución, o René Ramos Latour, futuro mártir de la guerrilla, donde el Che, pues, digamos, salió del closet como comunista, para escándalo de todos. Fidel mismo no se decía comunista. Cuando venían los reporteros extranjeros era lo primero que le preguntaban: oiga, ¿usted es comunista? No, chico, yo eso no, Dios me libre. Todos llevaban medallitas de la Virgen del Cobre, tenían curas en la guerrilla para asegurarse que todo fuera correcto. Las columnas guerrilleras tenían nombres como, pues, todos los muertos, ¿no?, de la guerrilla: Abel Santamaría, Ciro Redondo, Frank País, desde luego, pero también nombres históricos como Simón Bolívar o Benito Juárez. Ninguna columna se llamaba columna Carlos Marx o columna Lenin. Todas se llamaban nombres de la historia oficial de América Latina, ¿no? Pues todo el mundo, Juárez, pues sí, Juárez, muy bien. Bolívar, pues sí, muy bien, Bolívar. Solo el Che tenía estas cosas raras. Y Raúl Castro también. Raúl Castro quedó al frente del segundo frente oriental Frank País, que dominaba gran parte del territorio central de Cuba, y como también él era izquierdista, se puso a organizar en su territorio congresos, primero un congreso de campesinos, el Congreso Campesino en Armas, en septiembre de 1958, y luego el Congreso Obrero en Armas, donde los delegados del movimiento campesino primero y del movimiento obrero después llegaban a discutir qué hacía falta, y eso era ley en el territorio de Raúl. Pero para la ideología oficial del movimiento 26 de julio, que representaba a Fidel Castro, el único punto era nada de obreros y campesinos, el único punto era deshacerse de Batista y restaurar las condiciones democráticas previas a 1952. Ni siquiera hablaba mal de Estados Unidos. Cuando le preguntaban qué onda con su relación con Estados Unidos, decía: bueno, lástima, por desgracia Estados Unidos le está mandando armas a Batista y nosotros le pedimos a Estados Unidos que deje de hacerlo. Pero no tenemos nada contra Estados Unidos, ni queremos cambiar nada, ni queremos expropiar las propiedades estadounidenses. No sabemos si Fidel realmente lo creía, probablemente sí, o sencillamente estaba dándoles por su lado a los periodistas. Él mismo luego dijo: no, yo siempre fui comunista. No creo que sea verdad. El que era comunista sí era el Che y Raúl. También hacían otras cosas raras. Era una época en que las mujeres, como digo, no participaban para nada en política. Ningún país del mundo, en 1950, ningún país del mundo, por ejemplo, tenía aborto legal. Ningún país del mundo tenía una jefa de Estado. Pronto vendría la India con Indira Gandhi, pero en ese punto ni siquiera la India. La Revolución Rusa había hecho grandes avances, pero en los años 50, como ustedes saben, se había vuelto a poner de moda la imagen de la ama de casa, sobre todo en Estados Unidos, y en Cuba se vendía la sexualidad de las cubanas como un atractivo turístico, descaradamente, para los turistas yanquis. Los pósters decían: miren, las cubanas, venga, visit Cuba, como diciendo: ahí es nuestra mejor mercancía, el ron, el tabaco y las cubanas. O sea, era una época muy, muy misógina. Y en esa época tan misógina, ese sí fue Fidel Castro, se le ocurrió armar un pelotón de mujeres. Desde luego, en todos los movimientos armados había habido mujeres, pero acompañando, haciendo labores de sanidad, de inteligencia, incluso líderes políticas como Celia Sánchez, Aide Santamaría. Pero a Fidel se le ocurrió en el septiembre de 1958 armar el pelotón Mariana Grajales para que las mujeres no hicieran solo ese tipo de labores, sino combatieran. Los ejércitos del mundo todavía no considerarían que las mujeres son aptas para combatir, sino muchas décadas después, en los años 90. Obviamente siempre hubo mujeres en los ejércitos, pero eran, como digo, enfermeras, cuando mucho de inteligencia, pero nunca combatientes. El ejército de Estados Unidos, por ejemplo, en los años 90 permitió que las mujeres sirvieran en combate, en los años 90. Bueno, pues a Fidel Castro se le ocurrió en 1958 armar a las mujeres en el que llamó pelotón Mariana Grajales, que fue Mariana Grajales era la madre de Antonio Maceo, pero también fue una revolucionaria de las guerras de independencia, digamos, famosa por mérito propio. Al Che y a Camilo los mandaron al occidente.
lo que hay en el centro de Cuba es una provincia que se llama Las Villas, porque habían sido fundadas por los conquistadores españoles allá en el siglo XVI. Las villas de Santi Espíritus, Santa Clara, Trinidad, se llamaban Las Villas porque eran ese conjunto de ciudades, así llamaba la provincia. La capital era la ciudad de Santa Clara, que está en el mero centro de Cuba y era el nudo ferroviario que conectaba toda la isla. Eso es lo que le tocó conquistar al Che. Había otros movimientos revolucionarios en Cuba, el llamado Directorio Revolucionario, compuesto de estudiantes universitarios que tenían todavía menos inclinaciones sociales que Fidel Castro, no querían saber nada de cambios sociales, lo único que querían era matar a Batista porque lo odiaban. Le tenían muchas cuentas pendientes y querían matar a Batista como de lugar. Habían intentado matar a Batista, tomar el Palacio Presidencial en un intento heroico en 1957 y había muerto ahí su líder, José Antonio Echeverría, en La Habana. Pues este grupo también tenía su propia guerrilla en la Sierra Central de Cuba, que se llama el Escambray. Allá llegó el Che y le tocó fusionar a la propia Movimiento 26 de Julio, a las tropas del Directorio Revolucionario y a su propia columna, la Ciro Redondo, en un solo movimiento. Y es muy notable, ¿no?, que un extranjero y comunista para peor tuviera que poner bajo su autoridad a gente de orígenes políticos muy distinta. Así que tuvo el mérito el Che de lograrlo, de ponerlos bajo su conducción. La noche de Año Nuevo de 1958, de la noche vieja, mejor dicho, ¿quién ha visto El Padrino 2? El Padrino 2, la película. Bueno, hay una escena donde hay una fiesta y a la mitad de la fiesta sale el presidente de Cuba, que era Fulgencio Batista, y dice: cubanos, pues renuncio de esta isla porque ya me están ganando la guerra, me voy. Más o menos fue así. Y más o menos es verdad que había muchos gángsters famosos en el entorno de Batista. Lucky Luciano y Meyer Lansky eran gángsters famosísimos en la historia de la mafia mundial, eran amigos personales de Batista. Michael Corleone no existe, ni su hermano Fredo, pero sí estaban estos otros mafiosos mundialmente conocidos. En realidad, Batista renunció porque el embajador de Estados Unidos le dijo: ya no puedes garantizar la estabilidad de Cuba, nosotros somos el único apoyo que tienes y hasta aquí llegaste, vas a renunciar. Entonces, la noche del 31 de diciembre, mientras el Che estaba luchando por Santa Clara, Batista renunció para impedir que lo derrotaran. Ya estaban a punto de derrotarlo, para impedir que lo derrotaran militarmente y probablemente lo arrestaran, lo juzgaran y lo fusilaran. Mejor agarró las maletas y se fue a República Dominicana, donde mandaba otro tiranazo, Rafael Leónidas Trujillo, que era un alma afín a Batista y lo recibió ahí con todo cariño. No es cierto, como eran un par de mafiosos, se cobraron millones de dólares Trujillo le quiso cobrar a Batista millones de dólares por recibirlo. En fin, un trato nada solidario, ni siquiera por ser colegas en la tiranía. Al día siguiente, 1 de enero, Fidel mandó decir: no aceptamos la mera caída de Batista, tiene que desmontarse la dictadura, así que la guerra sigue. Y el Che, que estaba en Santa Clara, oyó el mensaje de Fidel en el radio, siguió la lucha y ese día tomó la ciudad, tomó Santa Clara. De ahí que en la canción de Carlos Puebla se diga que toda Santa Clara se despierta para verte, porque fue Santa Clara la ciudad que el Che tomó el 1 de enero de 1959. Fidel entró a la ciudad de Santiago de Cuba esa noche. Ahí proclamó un nuevo gobierno de Cuba. Era un gobierno encabezado por Manuel Urrutia, un juez que no tenía nada de socialista ni de comunista, simplemente era un antibatistiano. Pero en el siguiente año, el solo hecho de cumplir las promesas muy moderadas en realidad que había hecho la revolución, en particular la reforma agraria, los fue llevando a chocar con los intereses de los latifundistas cubanos y sobre todo de los inversionistas estadounidenses. Entonces, poco a poco, a lo largo del año 1959 y 60, el gobierno revolucionario fue radicalizándose. El partido llamado Socialista Popular, que es como se llamaba el Partido Comunista de Cuba, no había participado más que muy en segundo plano de la revolución, pero fue cobrando más y más importancia, y el Che, que había sido un simple líder militar, empezó a tener incidencia en la política de Cuba. En algún momento, el conservador ministro de Economía renunció y Fidel dijo: a ver, aquí quién es economista. Y el Che, que era argentino y no hablaba el cubano, oyó: quién aquí es comunista.
O sea, ¿quién aquí es comunista? Y dijo yo, bueno, tú vas a ver ministro de Economía. Y ahí nombraron al guerrillero desarrapado, al hippie, al mochilero, ministro de Economía de Cuba. El estilo que Taibo tanto le gusta resaltar, el estilo. El Che creía que para acabar con las jerarquías sociales había que pasar por lo menos también por las jerarquías del protocolo. Nadie volvió a usar corbata. Él no se puso una corbata jamás. Seguían vestidos de guerrilleros, lo mismo Fidel, en ese punto al menos. Seguían barbudos, greñudos, no se usaba. O sea, uno ve las fotos de los años 60 y dice, bueno, pues un joven barbudo, greñudo, pero en los años 50 nadie se vestía así. Todos eran unos bigotitos y unos cortes de pelo que parecían señores a los 25 años y todos se veían muy orejones. Se dieron cuenta de que se veían mucho más guapos con barba y pelo largo, ¿no? Camilo Cienfuegos era un sex symbol, y el propio Che y Fidel. Y era parte de su visión del estilo, que al mismo tiempo era su visión política. Su apodo, Che, era un apodo como cualquiera se puede tener. ¿Cuándo se pueden imaginar que un político, por ejemplo en México, iba a usar su apodo, iba a firmar un billete de banco con su apodo? El peje, hagan de cuenta, o algo así. O que, no sé, cualquier apodo que se les ocurra a ustedes. El Che firmó Che, porque le parecía que su nombre pues, no significaba realmente nada. Ernesto Guevara de la Serna, Che. Y eso escandalizaba mucho desde la guerrilla. Ya los otros miembros del 26 de julio decían, pero ¿cómo? Me nombró comandante. Dice que me nombró comandante, pero dijo que era el militantes que no se atrevían a usar el grado de comandante que les había dado el Che, porque decían, no era serio, me estaba bromeando, porque su estilo era siempre bromista, ¿no? Tú di que eres comandante, ¿no crees que ya es tiempo de que seas comandante? Eso decía y se iba. Y el combatiente se quedaba, o sea que debo entender que ya me ascendió, porque todo lo demás era muy formal. Fidel era un abogado, un hombre muy formal que a todos les daba su lugar. Cuando digo que el Che no era solo latinoamericano, es por lo que pasó. Ustedes saben quizá que el Che terminó sus días luchando en Bolivia, en un proyecto de extender la revolución socialista a el continente americano. Antes de ir a Bolivia, en los años de 1964 y 65, estuvo en África, en varios países africanos, en países cuyos idiomas no hablaba, y sin embargo, el Che comprendió que ahí había algo especial. A principios de los años 60, África estaba todavía metida en la lucha contra el colonialismo. África había sido dividida por las potencias europeas en el siglo XIX y todavía a mediados del siglo XX seguía dominada por las potencias europeas, porque tienen muy cerca el yugo del colonialismo. Y el Che sintió que había que estar con los más oprimidos de los oprimidos y con los más valientes luchadores del momento. Y los primeros que encontró fueron los africanos. Estuvo en el Congo, que entonces era… Ustedes saben por qué se llamaba el Congo belga, que el Congo, que ahora se llama República Democrática del Congo, fue por muchos años una propiedad personal del rey de Bélgica durante la primera mitad de Leopoldo II, que para sacar diamantes del Congo mandaba cortarle a la gente un brazo si no llegaba a las cuotas de producción. O sea, uno de los peores regímenes del mundo. Ahí fue el Che Guevara a ver cómo puedo ayudar. Son palabras muy bonitas, ¿no? Cuando la gente llega y dice, ¿cómo puedo ayudar? Era autoritario, sí, era cruel, o sea, era implacable. Fue el primero que hizo fusilamientos de batistianos al tomar Santa Clara y después al llegar a La Habana. Por lo tanto, fue muy odiado por la prensa anticomunista del mundo. Era el más emblemático de los terribles comunistas de Cuba. Es curioso, ¿no? Como a veces la ideología dice, bueno, pero ¿quiénes eran esos hombres y qué hacían? ¿Y por qué ustedes no protestaron cuando esos hombres torturaban mujeres, mataban, desaparecían gente? Y en cambio su muerte sí les escandalizó. Su muerte llevada a cabo con tribunales y todo, esa sí les escandalizó, pero lo que estos hacían, que no eran menos muertes, nunca dijeron nada, la misma opinión pública. No quiero aquí, pues, hacer ni apología ni crítica de eso. Es un hecho de la historia de la lucha de clases que ha sido el conflicto más terrible de la historia humana. Desde que el mundo es mundo, desde muchísimos siglos antes del nacimiento de Carlos Marx, desde que hay esclavos y esclavistas, los esclavos son asesinados por los esclavistas y cuando pueden se liberan
matando a sus amos. Entonces, eso no tiene nada de nuevo, ni especialmente asociado con... Es la historia de la humanidad, tristemente. Paco Taibo fue uno de los primeros en divulgar qué fue esos años perdidos de la historia del Che Guevara en África. También fueron los años, muy curioso, donde se independizó del pensamiento oficial soviético. Había sido un fan de la Unión Soviética, hasta ese momento había sido un fan de la Unión Soviética, asociaba marxismo, socialismo con la dirección soviética sin pensar que hubiera ningún tipo de distinción. Cuando finalmente visitó la Unión Soviética, le fue a llevar flores a la tumba de Stalin, porque Stalin había caído en desgracia, ya era considerado el sanguinario tirano que realmente fue por el gobierno de Khrushchev, pero el Che sospechaba que ahí había una concesión y fue a llevarle flores a Stalin. Pero en esa época empezó a independizar su pensamiento de la Unión Soviética, a decir, bueno, yo soy marxista y tengo mis propias ideas. Si los soviéticos dicen que no hay que luchar en África, pues de eso dirán los soviéticos, pero a mí no me importa. Cuando en 1962 la llamada crisis de los misiles, la llamada aquí en Occidente, digamos, en el mundo capitalista la llamamos crisis de los misiles, en Cuba la llaman la crisis de octubre, fue el momento en que Estados Unidos apuntó sus misiles nucleares contra Cuba y los rusos apuntaron sus misiles nucleares contra Estados Unidos desde Cuba. En la negociación de esta crisis, Nikita Khrushchev sacó los misiles rusos de Cuba, dejando a Cuba desprotegida, lo cual les cayó muy gordo a los cubanos, que consideraron esto una traición de parte de Khrushchev. Probablemente se salvó el mundo de una guerra, pero los cubanos pagaron el pato y ni siquiera los invitaron a participar en las negociaciones. Entonces Fidel Castro y sobre todo el Che Guevara se encabronaron mucho, perdón por la palabra, con Nikita Khrushchev y empezaron a ver que además existía Mao. Se había peleado también con Nikita Khrushchev, parecía otro marxismo también muy radical. Y si bien no se volvieron maoístas, sí dijeron, bueno, pero tampoco somos simplemente prosoviéticos, somos una tercera cosa distinta, propia. Y el Che Guevara fue uno de los más independientes. Raúl, que había sido de los primeros radicales, siguió siendo un prosoviético hasta la fecha, supongo, porque vive. Es el único de estos protagonistas que sigue vivo. Después de su gira por África, el Che ayudó lo que pudo. Escribe en sus cartas que intentó aprender incluso suajili, no solo inglés y francés, sino suajili. Pero bueno, hizo lo que pudo y terminó volviendo a Cuba, pero no para quedarse. Dejó el puesto de ministro de Economía para ir a seguir su próxima aventura. Desde luego, Bolivia. El Che había sacado la conclusión. El Che nunca había militado en un movimiento de masas, había sido siempre guerrillero nada más. Entonces creía que bastaba una guerrilla. O sea, desde el punto de vista de la película filmada desde los ojos del Che, la Revolución Cubana había sido algo de llegar a la Sierra Maestra en el Granma y unos 20 valientes empezaron a luchar, creció la guerra y al final el pueblo se levantó y la guerrilla triunfó. El Che nunca le tocó vivir la organización proletaria, campesina, y entonces creyó que en Bolivia podría hacer lo mismo, llegar casi, o sea, caer del cielo con un grupito de valientes, ir creciendo y que eso llevaría necesariamente a la revolución socialista. Tristemente no fue así. En 1967, durante varios meses, el Che Guevara luchó en las selvas de Bolivia en condiciones horribles porque a falta de... no llegó a la parte minera. En Bolivia había habido Ustedes saben que en Bolivia también hubo una revolución. Nadie lo sabe, pero en 1952 había habido una revolución en Bolivia, una revolución centrada en los mineros, sobre todo. Desde entonces había habido golpes de Estado y esa revolución se había echado para atrás, pero había habido una revolución, verdaderamente una revolución proletaria en Bolivia en los años 50. El Che no le interesaba esto particularmente, ¿no? Veía la revolución como una cuestión ante todo militar. Entonces, durante varios meses intentó extender la guerrilla, pero al final fue capturado. Se supo que era el famoso Che Guevara, el ex ministro de Cuba, y fue asesinado sin juicio, ejecutado sin juicio
por esos defensores de la democracia que eran los gorilas bolivianos. Y ¿no? Decían todo lo que acusaban al Che de hacer. No, mata gente. Bueno, a él lo mataron sin juicio, no lo mataron en batalla. Lo ejecutaron en cautivo, o sea, lo ejecutaron sin juicio. Eso es ilegal en cualquier país del mundo, ¿no? Seas quien seas. Y entonces comenzó la leyenda. El Che se convirtió en el ícono del movimiento de 1968. Es la portada del libro de Taibo sobre el 68, una pancarta con la foto del Che. Era un político que no era un viejo barbón, sino un barbón joven, joven y guapo, que a veces se fotografiaba sin camisa, leyendo a Sartre, con Jean-Paul Sartre. O sea, no se podía tener más carisma y más seisapil, digámoslo así, a pesar de que pues no era eso lo suyo, ¿no? Camilo murió también muy joven. Un avión suyo desapareció mientras estaba en una misión muy poco después de la Revolución Cubana, después de haber luchado contra los contrarrevolucionarios que volvían a combatir en Escambray. Fidel, obviamente, siguió vivo. Primero fue primer ministro de Urrutia. Después el presidente Urrutia fue sustituido por un hombre más radical que se llamaba Osvaldo Dorticós, y después Osvaldo Dorticós finalmente le cedió el poder a Fidel Castro. Cuando Estados Unidos invadió Cuba en 1961, Fidel Castro declaró finalmente que la Revolución Cubana era socialista, reivindicando las ideas que el Che había tenido mucho tiempo antes y que él siempre había negado. El propio Fidel siempre había negado. Y como ustedes saben, durante los siguientes 50 años, Fidel gobernó Cuba y hizo cosas pues sumamente controversiales. No fue una democracia en ningún sentido de la palabra, no fue una democracia proletaria basada en consejos obreros como la que había habido en la Unión Soviética en el primer año, por ejemplo. Fue decididamente el gobierno de los barbudos, de los guerrilleros. Pero ese gobierno hizo cosas verdaderamente democráticas, o sea, enseñarle a leer a la gente, para empezar, masivamente, campañas de alfabetización. Y salud, esas cosas que ustedes saben de la Revolución Cubana, que hasta la fecha ha producido muy poca riqueza material, que en condiciones de aislamiento y bloqueo se traduce en verdadera pobreza material, pero una población extraordinariamente sana, extraordinariamente educada y culta, ¿no? Que hasta la fecha sigue siendo la mejor población de América Latina en uno de los países más pobres de América Latina, una contradicción muy, muy extraña propia de Cuba. El libro que les vamos a regalar fue distribuido en Cuba, en una feria de libro, gracias a la Fundación Rosa Luxemburgo. Y eso es un gesto de rebeldía, aunque ustedes no lo crean. El Che, desde luego, es un héroe oficial en la historia cubana. La Plaza de la Revolución tiene la imagen del Che gigantesca y la de Camilo en otro edificio, pero la primera fue la del Che. Pero es un héroe en Cuba considerado un santo incriticable. El que Taibo lo describa con sentido del humor, con irreverencia, pues es un gesto bastante rebelde en el contexto de Cuba, lo cual lo hace un libro históricamente muy interesante, ¿no? O sea, que un libro así se haya distribuido en Cuba, pues hace que para ayudar a los cubanos en pasar por encima de la historia oficial del mito de mármol, de la consigna, pues es bastante significativo. Y ahora ese es el libro que van a tener en sus manos. Una palabra más sobre el libro. Está hecho de pequeñas, como él dice, instantáneas. O sea, de pequeños parrafitos o pequeños cuentitos que cuentan la vida del Che, no como una narración de principio a fin, sino en escenas, en pequeñas escenas, en pequeños momentos, muy cinematográfico, en el buen sentido en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Como debe ser la literatura. Uno termina haciéndose una idea del estilo increíble de aquel hombre que encarnó la rebeldía de una generación. Termino pues con la advertencia que empecé en un principio. Este hombre tan carismático, tan lleno de seisapil, este gran escritor, este intelectual, el que en palabras de Jean-Paul Sartre fue el intelectual más completo de su época,
no fue el protagonista de ninguna revolución. El protagonista de toda revolución es el pueblo. Las grandes masas de hombres y sobre todo de mujeres que son quienes luchan, viven y mueren a veces sin que sus nombres se acaben de saber. No los comandantes, o no solo los comandantes. Los comandantes son importantes, logran cosas en la medida que expresan las necesidades de los pueblos. El Che se adelantó, sus ideas se adelantaron mucho, incluso a las de Fidel Castro, en adivinar que la mera lucha por la democracia en Cuba iba a terminar llevándolo necesariamente a un conflicto con el imperialismo estadounidense. Y eso los iba a terminar llevando al campo socialista. Pero también es verdad que ni en Cuba se logró establecer una democracia de los trabajadores, donde los trabajadores mismos gobernaran, ni en Bolivia triunfó la estrategia del Che, que justamente pasó un poco por encima de esta población. Personalmente creo que la crítica no excluye la admiración, incluso la gran admiración. Y la admiración tampoco exige la identificación política total. Yo no me considero precisamente guevarista, pero el suyo es un hombre que admiro muchísimo como narrador de su propia historia, como pues un verdadero mártir de la causa de los oprimidos y las oprimidas en el mundo, ¿no? Quien use sus vicios y crueldades para negar eso, pues está mostrando en realidad su actitud no respecto al Che, sino respecto a los oprimidos mismos, ¿no? La gente que odia al Che, normalmente a quien odia es a los pueblos que el Che representa en el imaginario colectivo. El poder a veces terrible de los pueblos cuando despiertan. Con esto termino esta…